9 de la mañana con 19 minutos. Giovanna Castro en Lima, Carlos González en Trujillo los acompañan este domingo en ampliación de noticias aquí en RPP. Se ha observado que en distintos países, Giovanna, en Europa, hay un incremento de casos de contagio que los especialistas ya califican de preocupante, ¿no? Por lo que ya se está planificando incluso la aplicación de medidas restrictivas, tal como sucedió en la primera y en la segunda ola. Vamos a conversar sobre este tema con Carmen Barrenechea, socióloga peruana, profesora y directora del Kinder Die Colores en Berlín, donde radica hace 31 años. Carmen, muy buenos días, bienvenida a RPP. Buenos días a todo el Perú y muchas gracias por la invitación. Si nos puede explicar cuál es el escenario actual en relación al aumento de los casos de contagio en el marco de la pandemia del nuevo coronavirus y las medidas restrictivas impuestas por el gobierno. Sí, estamos viviendo aquí una situación muy dramática. Hay muchos infectados. Hay una cantidad diaria de 63.920 infectados y de muertos más o menos de 210 a 240 muertos diarios. Ahora se están implementando nuevas restricciones, por ejemplo, al medio de transporte no se va a permitir ya solamente a los vacunados, a los que han tenido una enfermedad, que tienen un certificado médico y los que se tienen que hacer un test ese día, entonces pueden subir a los medios de transporte. Y también hay otras restricciones que en los restaurantes solamente se le va a permitir a los vacunados nada más, y no a los que no se han vacunado. Señora Barrenechea, el tema del número tan alto de personas contagiadas y el incremento también de la cifra de muertos, ¿se debería justamente a esto, a que hubo un relajamiento, como se llama, de las normas restrictivas sanitarias de bioseguridad, o lo aducen a otro tipo de factores? Yo pienso, y piensan también los medios de comunicación, que no había todavía una inmunidad de rebaño, no solamente 3/4 de porcentaje de la población se ha vacunado, ¿no? Un tercio todavía está no vacunado. Ya. Y bueno, se está tratando ahora de no permitir a los que no se han vacunado a entrar a diferentes lugares, a ver si se animan a vacunarse, ¿no? Pero hay muchas demostraciones en el momento en contra de las medidas, de las restricciones, como también están sucediendo en Austria, donde se ha hecho una confinación se ha puesto medidas más extremas, ¿no? Se piensan que aquí todavía no se va a implementar eso todavía. Sí, señora Barrenechea, ¿estas medidas restrictivas han alcanzado también al sistema educativo? Bueno, en Alemania solamente se paró más o menos como de 3 a 4 meses que no hubo clases, no hubo jardines de infancia, pero después poco a poco hicieron medidas. Por ejemplo, al comienzo se le dio oportunidad a la gente que manden a sus hijos, los que trabajaban en primera línea. Luego, en primera línea, digamos, los doctores, los médicos podían mandar a sus hijos al kindergarten y a las escuelas. Luego se fue incrementando con las madres que eran solas, que también podían mandar a sus hijos en la escuela, o los niños que tenían problemas sociales. Así poco a poco implementamos a las escuelas y los kindergartens. En las universidades, por ejemplo, generalmente fue no presencial. Ahora recién están haciéndolo, digamos, mitad y mitad. Aquí, en el momento, los niños van todos a las escuelas, todos van a los kindergarten, con medidas, con protocolos de bioseguridad, ¿no? Se les testea cada 3 veces por semana a los niños de kindergarten de las escuelas, se les testea, ¿no? Y también tienen que usar máscaras. En algunas escuelas es obligatorio usar las máscaras a partir de la primera clase. Uh-huh. Sí.
Ahora, esto de el número muy alto de contagios y retorno a ellos, ¿se está viendo en algún grupo etario en específico, es decir, en jóvenes, en adultos, en personas de la tercera edad? ¿O estamos hablando quizás de un gran porcentaje mezclado de diversas edades de personas antivacuna? No, está también en jóvenes, también hay una cantidad alta, pero ellos hacen la enfermedad muy leve. Ellos son solamente portadores de la enfermedad, pero generalmente no son los que mueren. Mueren son las gentes adultas y las gentes que tienen enfermedades complicadas, ¿no? Son la gente que ha fallecido. En el momento, el 80% de la gente que está en los hospitales, en las camas intensivas, son gente no vacunadas. Y el 20% son gente que sí está vacunada, pero que tienen enfermedades complicadas, ¿no? Como por ejemplo cáncer o otro tipo de enfermedades. Ujú. Carmen, le agradecemos por este diálogo con ampliación de noticias. Importante realmente, muchísimas gracias. Importante realmente la información que nos proporciona sobre lo que está pasando en Alemania. Joana, ha aumentado el número de casos de contagio realmente de manera preocupante. Y no solamente eso, sino el número de fallecidos. 210 muertos por día aproximadamente es el registro que ellos tienen ahora, que los ha llevado nuevamente a pensar en medidas, no de confinamiento, pero sí en medidas de restricciones mucho más fuertes. Y el hecho de que los niños y adolescentes sí están yendo a clases, pero hay unas pruebas constantes, 3 veces por semana, pruebas de testeo para saber que pueden estar en el aula de manera, por supuesto, distanciada, pero segura. Y eso es precisamente lo que se necesita, que se establezcan con claridad cuáles son esos protocolos y esas medidas preventivas para, evidentemente, evitar el contagio de los escolares que acudan a sus colegios, a sus instituciones educativas de una manera segura. Pero que existan protocolos y que estos protocolos se cumplan, ¿no? Y que exista también un control para el cumplimiento de estos protocolos. Vamos a seguir observando, conociendo qué pasa en otras partes del mundo. María Domínguez es periodista peruana y profesora, además en español, en Holanda. Ella radica en esta ciudad desde hace 23 años y vamos a conocer también cuál es el panorama actual de lo que se está viviendo, por ejemplo, para ser exactos, en Holanda. María Domínguez, buenos días, bienvenida. Sí, buenas tardes. Buenas tardes por ahí. Los saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes aquí, sí. Dígame, ¿cuál es...? ¿Qué tipo de restricciones se vive ahora a raíz de la pandemia de la COVID-19 y cómo ha afectado, digamos, el transcurso o el ritmo normal que se estaba tratando de sobrellevar, no solo en Europa, ¿no? Esto estamos hablando de una reactivación que se trata de vivir en el mundo. Sí, las restricciones se hicieron hace 2 semanas más o menos. Se ha vuelto al uso de mascarillas en lugares públicos. También el transporte público, y para frenar un poco todo este avance del corona se ha decretado también que restaurantes, todo lo que tenga que ver con público exterior se cierre a las 8 de la tarde. Esas son las medidas que se han tomado, pero esas son unas medidas previas realmente, porque ahora hay un avance considerable en los infectados de coronavirus nuevamente. Entonces tenemos, por ejemplo, ahora tenemos más o menos unos contagios, una media semanal de 18.000 contagios. Ayer ha habido 21.800 contagios. Pero esto quiere decir que no todos van a terminar hospitalizados, ¿no? Entonces, el problema viene después, cuando la salud pública está colapsada casi. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que llega al hospital y ahí se puede ver que la mayoría de los ingresos en cuidados intensivos son personas no vacunadas. Entonces, ese es el problema, y todas las medidas restrictivas que se están estudiando actualmente van enfocadas a las personas que no se vacunan. Por ejemplo, en octubre ingresaron, en septiembre, ingresaron un total de 1.390 personas
enfermos al hospital, de los cuales 290 se quedaron en cuidados intensivos. Esto es un 83% de todos los que ingresaron al hospital, de todos los que ingresaron a cuidados intensivos, y eso es alarmante. ¿Se ha podido determinar, María, de manera oficial, cuáles son las causas del aumento del número de contagios? No se puede determinar, pero lo más previsible es que, claro, no se ha vacunado toda la población. La población total de Holanda, que son 17 millones de habitantes, solo un 84% de personas mayores de 12 años está vacunada con las 2 dosis, y eso no es suficiente. El problema es que quienes no están vacunados no tienen defensas contra el virus. Entonces, va en aumento estos contagios y también colapsar la sanidad pública, que esa es la amenaza en este momento, ¿no? ¿Se ha pensado, bueno, brevemente, María, ¿se ha pensado en el confinamiento absoluto? ¿Se está discutiendo en Holanda esto o no? Mira, no hay confinamiento. Yo he leído en medios internacionales que se habla de confinamiento. Aquí no hay confinamiento. Si yo salgo ahora mismo y cruzo a la estación del tren, llego a Ámsterdam y voy al cine. Los cines y teatros, eventos culturales están abiertos con toda normalidad, pero todos tenemos que mostrar un código QR de vacunación. Y ahí también está el problema de las protestas que se han visto últimamente, porque ahora se está aceptando un QR para los que se hagan el test y a los que están vacunados. Pero el gobierno holandés está viendo la posibilidad de aplicar el 2G, que quiere decir que solo se va a permitir un código QR a las personas que están vacunadas y a los que ya han sufrido el corona y que se han restablecido. No se va a aceptar test para acceso a diferentes lugares. Perfecto. Muy bien, indudablemente no hay que bajar la guardia, Joan. Estamos todavía en medio de una pandemia. En el Perú se registra una levísima, pero finalmente es también un aumento del número de casos de contagio. Hay que tener mucho cuidado y cumplir las medidas preventivas. María, le agradecemos por este diálogo con RPP. Actualizamos ahora, Joan, a nuestros titulares y regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias.